El Señor les bendiga, queridos hermanos. Bienvenidos a esta tercera lección del curso de Teología Sistemática. En esta lección vamos a hablar ya de lo que se conoce como teología propia, es decir, el estudio acerca de Dios. Si quieren mirar las lecciones anteriores, les voy a dejar aquí una tarjetita donde pueden mirar las lecciones en las que hablamos acerca de la Biblia, la palabra de Dios, todo lo que podemos saber sobre ese tema. Si no, avanzamos y vamos a hablar primeramente acerca de la existencia de Dios. Esta es una idea a la que todo ser humano tiene que enfrentarse y todo ser humano tiene que tomar una decisión acerca de saber si Dios existe o no existe. Sobre esta idea de la existencia de Dios, el ser humano puede ubicarse en cuatro perspectivas diferentes. Primero es lo que se conoce como el ateísmo. Ateísmo, una palabra en griego que es que viene del griego, es sin y teos, Dios. Entonces, es una palabra que significa sin Dios. Este es un punto de vista filosófico, ya que aclaramos que es filosófico. Muchas veces se acusa a la ciencia que la ciencia promueve el ateísmo y no es así. La ciencia por sí sola no puede ni probar ni refutar la existencia de Dios. Entonces el ateísmo es un punto de vista filosófico que afirma que Dios no existe. A esta posición la Biblia lo llama como insensatez. El Salmo 53:1 dice, dentro de sí dicen los necios, Dios no existe. Otra traducción dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, la Biblia llama a esta posición como necedad. Otra posición en la que pueden ubicarse los seres humanos es lo que se conoce como el agnosticismo. Agnosticismo es una palabrita también que viene de dos términos griegos. Como dijimos, significa sin, y gnosis, que significa conocimiento. Entonces, esta es la posición filosófica que afirma que no se puede conocer si Dios existe o no existe. No se puede saber, es imposible llegar al conocimiento de la existencia de Dios. Esto es lo que se conoce como el agnosticismo. Hay muchos seres humanos que se identifican con esta posición, no saben, no se puede llegar a saber. Otra posición en la que los seres humanos podemos encontrarnos es en cuanto al rechazo o indiferencia. Esta es una posición de personas que creen en la existencia de Dios, aceptan la existencia de Dios, pero viven vidas como que Dios no existiera. Es indiferente para ellos la existencia de Dios o simplemente rechazan la posibilidad de que Dios intervenga en sus vidas. El apóstol Pablo habla en Romanos 1:18 al 24 de cómo muchas personas, aun conociendo a Dios, no quisieron darle a Dios la gloria que Él se merece y cambiaron la gloria de Dios por la de imágenes y otras cosas. Es decir, conociendo la existencia de Dios, no quisieron aceptar a Dios en sus vidas. Esto es una posición en la que la Biblia es muy radical al respecto. Y una cuarta posición en la que los seres humanos podemos encontrarnos es en la del teísmo. Es la posición filosófica que acepta abiertamente la existencia de Dios y se preocupa por conocerle. Cabe señalar en este punto que existen cientos, tal vez miles de religiones, de filosofías que creen en la existencia de Dios, pero cada uno tiene un concepto diferente de quién es Dios. Entonces, dentro del teísmo existen varios puntos de vista también. Por ejemplo, el politeísmo, la creencia de que existen varios dioses, no solo uno, sino algunos dioses. En culturas antiguas especialmente podemos mirar esta realidad de que existe la creencia en varios dioses. En nuestro tiempo, tal vez en algunos sectores del hinduismo todavía se mantiene este tipo de creencias. Otro punto de vista es el panteísmo. Panteísmo es la creencia de que todo es Dios. También viene de pan en el griego, que significa todo. Que todo es Dios, todo es parte de Dios. Esto también
en el hinduismo puede ser común. En perspectivas de la nueva era, como en nuestro tiempo, también es común creer esto de que todo es Dios. Algo derivado a esto es lo que se conoce como el panenteísmo. Panenteísmo es una posición filosófica que afirma que el universo, el mundo es parte de Dios, pero no es todo Dios. O sea, Dios es más que el universo, pero el universo es parte de Dios. Muchos autores eh, hablan de que el universo es como el cuerpo de Dios, pero Dios es mucho más. Eso es el panenteísmo. Otro punto de vista es el deísmo. El deísmo es eh, la filosofía que cree en un Dios que creó todas las cosas, un Dios creador, un Dios que dio orden al universo, pero que de alguna manera se ha retirado y ha dejado que el universo siga según el curso natural de las cosas. Es decir, este no es un Dios que intervenga sobrenaturalmente sobre su creación. Eso es el deísmo. Y obviamente existe la posición del monoteísmo. El monoteísmo es la creencia en un solo Dios y en un Dios personal. Existen en nuestro tiempo tres grandes religiones monoteístas, que son el cristianismo, el judaísmo y el islam. Dentro del cristianismo nosotros podemos afirmar que creemos en un monoteísmo pero bíblico, es decir, creemos en el Dios pero que se ha revelado a nosotros en la Biblia. Y es de ese Dios del que vamos a estudiar en este curso de teología sistemática. Sin embargo, vamos a hablar un poquito acerca de cómo podemos estar seguros de que este Dios existe, cómo podemos estar seguros de la existencia de Dios. Y para eso vamos a hablar de algunas pruebas de la existencia de Dios. Desde que el ser humano se ha enfrentado con esta posibilidad de la existencia de un ser superior, han existido personas que han tratado de dar argumentos, de probar la existencia de Dios por medio de la razón. Tal vez un ejemplo de esto fue Aristóteles, pasando después por tiempos de Agustín de Hipona, ¿no? O en tiempos de la teología escolástica con Tomás de Aquino. Sin embargo, la Biblia es un libro que no pierde el tiempo tratando de probar la existencia de Dios. La Biblia es un libro que ya da por hecho la existencia de Dios. La Biblia comienza diciendo en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y desde este versículo podemos ver que si hay alguna prueba que la Biblia presente sobre la existencia de Dios es precisamente la creación. Y esto es a lo que los apologistas hoy en día le han llamado el argumento cosmológico de la existencia de Dios. Argumento cosmológico quiere decir que la prueba más grande de la existencia de Dios es el cosmos, es decir, el universo, la creación misma. En nuestro tiempo hay un autor muy reconocido que se llama William Lane Craig, que es apologista. Hay algunos debates muy buenos de él en el internet. Probablemente les dejaré algún enlace de alguno de los debates de William Lane Craig, en donde él defiende el argumento cosmológico en una variante que se llama Kalam, argumento cosmológico Kalam, en donde se defienden tres premisas. Primero, todo lo que comenzó a existir necesita una causa. Lo segundo es que el universo comenzó a existir. La ciencia hoy en día se inclina por la idea de que el universo tuvo un comienzo. Entonces lo tercero sería que el universo necesita de una causa. Y cuando pensamos en cuál debería o cómo debería ser la causa del universo, nos encontramos que aquello que causó al universo eh, no está dentro del espacio, porque no había espacio antes de que el universo comenzara. Cualquier cosa que causó al universo no estaría limitado en el tiempo, porque el tiempo también comenzó a existir cuando, cuando apareció el universo. Y otra cosa es que lo que sea que causó el universo no es material, porque toda la materia comenzó con la creación. Entonces, si vemos estas características de cuál pudo haber sido la causa del universo, aceptamos que fue
son las características que en el cristianismo le damos a Dios. Entonces, este es el argumento cosmológico que defiende la existencia de Dios a partir del cosmos, del universo. Otro argumento que se defiende también mucho en nuestro tiempo es el argumento moral. Es decir, en cada cultura que existe eh, a lo largo de la historia de la humanidad, siempre han existido ideas en nuestra mente de qué es bueno y qué es malo. Y es interesante que en todas las culturas se puede aceptar de común acuerdo que, por ejemplo, el homicidio es algo malo, la violación es algo malo, el robo es algo malo. Entonces, la situación es cómo puede el ser humano tener ya estas ideas programadas dentro de sí. Y esto es solamente porque alguna inteligencia superior ha dictaminado cuáles son los límites en la moral, en lo bueno y en lo malo. Esto es también un argumento que nos habla acerca de la existencia de Dios. Bien, como cristianos, pienso yo que otro argumento muy importante es precisamente la existencia histórica de Jesús de Nazaret y el milagro de su resurrección. Jesús fue un hombre que existió en la historia de la humanidad y que su mensaje daba a entender que él tenía un origen divino. Incluso en muchos textos da a entender que él es Dios mismo. Si Jesús hubiera sido un ser humano común y corriente que tenía estos delirios de grandeza, su vida hubiera terminado en la muerte. Pero no fue así. Después de su muerte, los primeros cristianos dieron testimonio de que Él resucitó. Y existen muchas pruebas eh, históricas con las que se puede comprobar que en realidad el hecho de la resurrección es algo histórico, no es un invento, no es una fábula. Se puede leer mucho sobre este tema. Hay grandes libros también, tal vez a los hermanos que estén siguiendo este curso de teología sistemática en el grupo del Facebook, les voy a dejar algunos enlaces para lecturas también interesantes sobre este tema. Entonces, el hecho de que Jesús haya resucitado de entre los muertos fue una manera en la que Dios mismo respaldó todo su mensaje. Es decir, es una prueba de la existencia de Dios. Un último argumento que podemos eh, usar nosotros para comprobar la existencia de Dios, que de pronto no es un argumento que nos sirva para una discusión apologética, pero es un argumento para nosotros mismos, es la experiencia personal de cada creyente con Dios. Cada ser humano que ha tenido un encuentro personal con Dios ha experimentado en su vida un cambio, ha experimentado en su interior que algo es diferente, es decir, el Espíritu de Dios mismo garantiza a nuestro espíritu, a nuestra mente, a nuestro corazón, de que Dios existe y que tenemos una relación personal con Él. Entonces, como digo, es un argumento que para nuestra experiencia nos sirve mucho. Lo que nosotros mismos hemos experimentado al tener un encuentro con Dios. Existen muchos argumentos más que van a hablar acerca de probar la existencia de Dios. También eso van a ver ustedes en las lecturas que voy a recomendar en este curso. Si todavía no están siguiendo este curso en el grupo del Facebook, pueden buscar en el Facebook el grupo Curso de Teología Sistemática y pueden eh, unirse y estar pendientes de todo el material que estamos compartiendo en este curso. Quiero plantear una pregunta solo para conversar un poquito en esta semana. Es para ustedes, ¿cuál es la prueba más importante que les garantiza la existencia de Dios? Para ustedes personalmente, ¿cuál es la prueba más importante de que Dios existe? Vamos a hablar un poco también acerca de los atributos de Dios. Ya que hemos dejado claro que Dios existe, vamos a hablar qué nos dice la Biblia de cómo es este Dios, es lo que llamamos como atributos de Dios. Estos atributos nosotros podemos dividirlos en dos, atributos naturales, como es Dios en su esencia, de lo que Él mismo se ha revelado, y atributos morales, como es Dios
en su forma de ser, en su trato con los seres humanos, con su creación. Dentro de los atributos naturales tenemos primero que Dios es espíritu. La Biblia nos enseña esto claramente en Juan 4:24. Es decir, Dios no está limitado por un cuerpo físico ni por un espacio físico. También lo dice Pablo en Hechos 17:24. Dios no está limitado en nada físico. Es decir, Dios es espíritu. Esto es interesante porque cuando la Biblia se expresa en el lenguaje antropomórfico acerca de Dios, diciendo que Dios tiene manos, Dios tiene ojos, Dios tiene boca, etcétera, lo que está haciendo es usando una figura literaria que se conoce como prosopopeya, dando personificación a, a Dios, pero Dios no tiene un cuerpo, simplemente es una figura literaria. Es para expresar algunas características de la forma de ser de Dios. Otra, otra característica, otro atributo de Dios es que Dios tiene personalidad. A diferencia de lo que muchas religiones creen, especialmente en Oriente, donde se habla de Dios como una fuerza, como un poder, eh, como el panteísmo, tal vez, como la fuerza de Star Wars, para los que les gusta ver estas películas. A diferencia de eso, lo que la Biblia nos menciona es un Dios que tiene personalidad y un Dios que interactúa con su creación. Cuando hablamos de personalidad, estamos hablando de algunas características como tener inteligencia, intelecto, la capacidad de pensar, tener sentimientos, la capacidad de sentir y tener voluntad, la capacidad de tomar decisiones. Todo eso nosotros podemos ver en el Dios que nosotros creemos. Por eso creemos en un Dios que tiene personalidad. Incluso desde que Dios reveló su nombre propio, su nombre personal, en Éxodo 3, versículo 14, cuando le dijo a Moisés, yo soy el que soy, esta palabra hebrea, que son estas cuatro consonantes, YHWH, que en la traducción Reina Valera se traduce como Jehová. eh, Podemos deducir de este nombre de Dios que Dios tiene por personalidad, al decir yo soy, ya que una fuerza, un poder no tiene conciencia del yo, pero Dios sí lo hace. Y este nombre de Dios, eh, Dios sí lo hace. Otro atributo de Dios es que Dios es eterno. La Biblia nos afirma de principio a fin que Dios es eterno. La eternidad de Dios es algo que debemos entenderlo, no en términos humanos, como algo que no tiene principio y no tendrá fin. La eternidad de Dios, pienso yo más bien que debemos comprender como algo que está fuera del tiempo, ya que Dios mismo creó el tiempo. Entonces Dios no está limitado en nuestro tiempo de manera lineal como nosotros estamos. Dios está fuera del tiempo. Para Dios no hay pasado, presente o futuro. Es como dice Agustín de Hipona en su libro Las Confesiones. Él escribe, ¿cómo se pueden preguntar muchos qué hacías tú por los siglos antes de crear el mundo, si fuiste tú quien creó los siglos? Esto es cuando hablamos de la eternidad de Dios. También tenemos que hablar de que Dios es omnisciente. La palabra omni en latín significa todo. Ciencia es la sabiduría, el conocimiento, es decir, que Dios lo conoce todo. Sabemos que Dios es omnipotente, también la Biblia lo repite muchas veces. Omni todo, potencia es poder, Dios todo lo puede. Y también Dios es omnipresente, es decir, Él está en todos lados al mismo tiempo. Estas son las características de Dios. Hay otra característica dentro de sus atributos naturales que es que Dios es una Trinidad, pero de eso vamos a hablar la siguiente lección. Dentro de los atributos naturales de Dios, o perdón, dentro de los atributos morales de Dios, de su forma de ser, de su relación con la humanidad, podemos hablar acerca de la santidad de Dios. Esto es algo que se repite en toda la Biblia. Dios es santo. Primera de Pedro 1:16 dice, escrito está, sean santos porque yo soy santo.
Es una de las razones por las que como seres humanos tenemos que adorar a este Dios, porque Él está sobre todo y es santo. Y al mismo tiempo reconocemos esa incapacidad de nosotros como seres humanos llegar a Dios por su santidad. Otro atributo moral muy importante es el amor de Dios. Esto se ha revelado en las páginas de la Biblia. El deseo del bienestar de Dios para con sus criaturas, especialmente Juan 3:16 lo expresa de esa manera. De tal manera amó Dios al mundo. La palabra que se traduce por amor en el idioma griego es la palabra agapao, que de alguna forma significa la muerte del ego, la aniquilación del ego, la aniquilación del yo. Es decir, negarse a uno mismo por el bienestar de los demás. Y es lo que Dios hizo por nosotros. Esto se manifestó de manera perfecta en la cruz de Jesús, en su muerte. En la cruz se ha manifestado de manera perfecta lo que es el amor al entregarse Él por nosotros. Y como consecuencia de esto podemos ver los atributos de gracia y misericordia de Dios. Son atributos que se derivan del amor de Dios. La misericordia es una palabra que usamos para referirnos a la anulación del castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados, es decir, Dios no nos da lo que merecemos, eso es misericordia. Y gracia es eh, la palabra que usamos para referirnos a que Dios nos da lo que no merecemos, en cambio. No merecemos la vida eterna, no merecemos la salvación, pero Dios nos la da a nosotros por gracia. Entonces, eso es el atributo de la gracia y la misericordia de Dios. Efesios 2:8 dice, porque por gracias ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Bien, eh, les doy las gracias por mirar este video. En la siguiente lección vamos a hablar un poco más acerca de los atributos de Dios, especialmente lo que tiene que ver con la Trinidad. Creo que nos vamos a centrar un poco más en definir lo que es la Trinidad y todo lo que como cristianos creemos acerca de la Trinidad. Así que les invito a estar pendientes en este curso de teología sistemática. Recuerden suscribirse al canal si quieren estar pendientes de estos videos, también otros videos que estoy subiendo con reflexiones bíblicas. Solo denle clic en suscribirse. También me ayudan para seguir en este ministerio. Pueden buscar mi blog personal que es cibersaulo.net, donde pueden encontrar este y mucho más material sobre Biblia y teología. Recuerden buscarme en las redes sociales, mi página del Facebook, Cibersaulo. Por lo demás, les doy muchas gracias. Que el Señor les bendiga.